Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. En ese momento, alguien entró en la habitación, la señora G, la misma persona con la que había tenido una pelea recientemente. Caminó directamente a su escritorio y las risas se apagaron al instante. Kim, necesito decirte algo. Ella guardó silencio, toda la sala también. Todos volvieron su atención hacia ellas como si estuvieran viendo un anuncio importante. Siento haberte lastimado, entendí todo mal, está bien. Lamento haberte abofeteado ese día, quedamos en paz. A pesar de que estaba profundamente herida por las heridas que Gia había dejado atrás, cuando pensaba en ello, Gia ahora parecía alguien que había confesado públicamente sus errores en las redes sociales, solo para enfrentar la reacción y el castigo de la opinión pública. Nadie estuvo de acuerdo ni apoyó lo que había hecho. Eso solo ya era castigo suficiente. Gracias, he renunciado. Mañana el jefe de departamento reunirá al equipo para elegir un nuevo líder. Dicho esto, la mujer que pasaba su último día en la empresa regresó silenciosamente a su escritorio para empacar sus cosas. Tenía las manos ocupadas a salir silenciosamente de la oficina, dejando tras sí un aire de finitud. Kemhire esbozó una leve sonrisa al verla marchar, y todas la siguieron con la mirada hasta que desapareció de la vista. En cuanto a Hong, su aliada más cercana, había guardado silencio desde aquel día. Ni siquiera intentó impedir que Jin renunciara, probablemente porque comprendía que, tras cometer un error tan grave, se sentiría demasiado avergonzada para enfrentarse a alguien. Sabía que en su lugar se sentiría igual. Exactamente al mediodía, el almuerzo que Pranani le había pedido a su secretaria personal estaba listo. Uno a uno los empleados se fueron a almorzar hasta que solo quedaron el jefe y un empleado especial. Esto se ve muy bien, Kemhira murmuró, mirando la deliciosa comida que había sobre la mesa. Al mirar a su esposa, no pudo evitar sentirse aún más encantada. Comer juntas ya era agradable, pero esta vez fue su esposa quien la invitó primero. Eso lo hizo aún mejor. Sí, se ve bien, entonces cómelo. La jefa dijo notando que Kemhira aún tenía dificultades para usar la mano correctamente. A pesar de que la herida había mejorado significativamente sin esperar, tomó un poco de comida y se la sirvió a Kemhira. Colocó el plato frente a Kemhira y luego comió tranquilamente, manteniendo la compostura y sin mirarla a los ojos. Sabía exactamente cómo reaccionaría la otra mujer, probablemente sorprendida de que de repente la atendiera así. Gracias, ahora no tengo que ir hasta la cantina a buscar comida y puedo almorzar con mi esposa. Es la mejor comida de mi vida. Kemhira sonrió radiante, con los ojos entrecerrados de alegría. Hoy era el día más feliz que se había sentido en todo el año. El hecho de que le hubieran servido su plato favorito, camarones al ajillo, compensaba todo lo que su esposa había hecho para disgustarla. Brenarin miró de reojo a Kemhira, quien comía torpemente con una cuchara, con aspecto casi infantil. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era tan encantadora que casi quiso vitorearla. ¿Y cómo va tu tratamiento contra la claustrofobia? Acabo de empezar, pero creo que va bien. Mi miedo a los coches ha mejorado mucho desde que empezó. Solo un poco más y debería poder volver a conducir mi sedán. La jefa sintió, entendiendo. Su padre le había dicho que Kemhira conducía desde los 18 o 19 años. En cuanto obtuvo su licencia, ya conducía un sedán con seguridad. Si no hubiera sido una conductora tan hábil, no habría habido manera de que pudiera haberlos llevado a casa de manera segura la noche en que fue abandonada.
especialmente con Prenarin gritando y agitándose como si estuviera a punto de llevarlos a ambos a una tumba temprana. Quiero ir contigo a ver a tu terapeuta. La cuchara en la mano de Kemjira se detuvo. La deliciosa comida y la felicidad de comer con su esposa se vieron momentáneamente eclipsadas por la confusión. Necesito unos segundos para procesar la frase, tratando de entender exactamente qué quería decir su esposa con eso. ¿Por qué? ¿No me lo permiten? No, no es eso. Entonces, ¿por qué de repente te quedas en silencio?